más de las cartas sobre la mesa, un programa de Infogate que está orientado a entregarle información, datos, análisis, preocuparse del futuro, mirar también qué es lo que pasa alrededor en la casa, aquí en nuestro Chile, donde estamos en un año claramente muy marcado por elecciones y donde lo más relevante es este tema que nos va a marcar por varios años, si es que no décadas, como es la constituyente y la elección de alcaldes, gobernadores, qué sé yo, y después, posteriormente en noviembre la presidencial, que como ya hemos visto, está marcando todas las campañas de convencionales y por supuesto de alcalde, concejal y gobernadores. En el mundo estamos en una situación en la cual todos estamos compitiendo por la vacuna. Chile tiene acceso a varios millones de vacunas, pero también está el tema de cómo se va a hacer la logística para vacunar. Una cosa es vacunar a un porcentaje de la población por influencia, donde tenemos buena logística, y otra cosa distinta es vacunar a gran parte de la población para el COVID-19. Y esto tiene que ver con el rol del gobierno, pero también de las comunas que van a tener un importante rol en todo esto. Acuérdense de quedarse en casa, hay varias comunas en cuarentenas, estamos ya en la segunda o tercera ola, según se quiera mirar, pero el tema no se ve fácil hasta que no tengamos por lo menos a mitad de año a gran cantidad de la gente vacunada para tener el efecto manada, es decir, que se cuidarnos entre todos una vez que todos estemos vacunados. Bueno, pero como usted ve, hay muchos temas. Saludamos a quien nos acompaña permanentemente, que luego se nos van a sumar invitados también, al senador Kenneth Pure. Kenneth, un agrado saludarte, y ya terminando la labor legislativa, ¿no? Así es, Guillermo, esta semana se ha dado término al año legislativo. Este siempre termina a fines de enero y comienza siempre en los 11 de marzo, o sea, en la segunda semana de marzo de cada año. Así que estamos en estos momentos dando término a eso y lo comentaremos después para hacer una pequeña reflexión de lo que ha sido el año legislativo. Exactamente. Y quisiera invitarlos, dado que usted ya probablemente está más descansado, en vacaciones, en su casa, cuidándose con los suyos, pues, respetando el aforo respectivo en su casa conforme las normas del paso a paso que ha definido el gobierno y que parece ser una muy buena estrategia, pero que requiere la responsabilidad de todos. No basta con que haya una norma, así que nosotros no la cumplimos. Pero vayamos un poco a mirar el mundo. El 2021 hay varias cosas importantes. Entre ellas, por ejemplo, está lo que ha sucedido la semana recién pasada en el Foro Económico Mundial, donde más de 1.500 representantes, jefes de gobierno, jefes de Estado, han dado inicio a lo que se ha llamado el reinicio, es decir, un necesario reinicio de lo que es las plataformas económicas financieras que sostienen la globalización, y que esta reflexión que se ha dado ahora, que fue inaugurada por el presidente de China, Xi Jinping, va a tener una segunda fase que se espera que sea presencial, porque esta primera fue totalmente telemática, en Singapur en el mes de mayo, donde se espera que haya redefiniciones importantes en la relación entre Estado y mercado, y también en la relación con la sociedad. Es decir, ¿cuánto Estado se requiere? ¿Cuánto mercado? ¿Qué tipo de regulaciones? ¿Qué tipo de políticas públicas se necesitan? ¿Y cuál es el rol de la sociedad en todo esto? Eso es lo que está en este gran reinicio, como se ha denominado a ello. Pero entre medio, este año 2021 empieza con un nuevo presidente en Estados Unidos, finalmente, después de todo el debate y la confusión, incluso incertidumbre que se instaló. Joe Biden ha empezado con sus primeros 100 días de gobierno, dando vuelta atrás a varias medidas que había tomado Donald Trump, pero eso no modifica los intereses de Estados Unidos, por si acaso. Digamos, una cosa que cambia el presidente y otra cosa que cambia los intereses de Estados Unidos. Y en eso lo vamos a conversar ya con un rato más con Kenneth, para preguntarle su opinión, que bien conoce de este tipo de temas. Pero al otro lado está el Brexit, con un Reino Unido que ya está completamente separado de la Unión Europea y que necesita mirar hacia el futuro y mirar aliados. Por lo pronto, Boris Johnson ha dicho que Escocia no corresponde que se haga un nuevo referéndum para su independencia, sino que Reino Unido tiene que velar por la integridad de su territorio, por la integridad de su política y por su soberanía, pero también por sus intereses que van más allá de la Unión Europea y que involucran a todo el mundo. Recordemos solamente que Hong Kong por muchos años estuvo en manos de Reino Unido. Hoy día tiene un estatus especial en virtud de la entrega que se hace a China. También Reino Unido tiene intereses en Medio Oriente y por supuesto intereses muy concretos con Estados Unidos. Al lado está Rusia, por otro lado está China, como bien sabemos, está esta potencia emergente y cada vez más visible que es India. En consecuencia hay un espectro completo. Kenneth, ¿cómo ves tú, digamos, este inicio de gobierno de Joe Biden en Estados Unidos y su implicancia para el resto del mundo? Bueno, primero, yo creo que ha abierto muchas expectativas en gran parte del mundo que esperaba una apertura de Estados Unidos.
Estados Unidos con el gobierno del presidente Trump se convirtió en autárquico, en un país autónomo que era capaz de resolver sus problemas. Y salió de muchos acuerdos, el Acuerdo de París, los temas de descarbonización, el tema de cambio climático, y eso el mundo que está preocupado de hacerlo en forma colectiva está contento, o sea, ese es como el primer lado. Pero por otro lado, también está el mundo inquieto por la debilidad que pueda quedar después de un Estados Unidos muy fraccionado, muy tensionado. Estados Unidos fue llevado a un extremo que nunca antes se había visto. La toma del Capitolio fue algo que llegó a impactar a todas las democracias del mundo. Que todos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas hayan tenido que firmar una carta diciendo que van a respetar la Constitución era algo insólito. Entonces, Estados Unidos quedó fraccionado, quedó debilitado y tiene que recomponerse. Y por eso Biden lo que ha llamado es a un gobierno para poder recomponer a ese Estados Unidos y obviamente retomando los compromisos que son importantes. Estados Unidos no puede abandonar los compromisos con el mundo porque si no se desestabiliza el sistema completo o deja espacios para que otros, por ejemplo China, avance mucho más rápido. Y China nos está presentando un problema gigantesco. China ya está cuestionando, por ejemplo, nuestros envíos de cerezas al mercado chino por decir que están contaminadas con coronavirus y le ha bajado el precio a una forma increíble. Entonces, la manipulación de mercados que pueden ocurrir cuando no existen certezas de lo que está pasando desestabiliza al mundo y eso es lo que tenemos que estar atentos. Necesitamos un Estados Unidos que esté internamente cohesionado y que esté actuando de forma responsable internacionalmente. Eso es lo que esperamos del gobierno de Biden. Exactamente, Biden lo que ha hecho es preocuparse internamente, digamos, dar acceso a la vacuna, digamos, y se espera que en los primeros meses se vacune a 100 millones de estadounidenses, con todo el esfuerzo que eso significa, una logística que para ellos ya es complicada, no obstante todos los recursos que tienen. Todo lo que son las medidas de recuperación económica, que a mí me ha llamado la atención que no solamente va dinero para los bolsillos de los estadounidenses, sino que va también para las pymes, va para los colegios, para que puedan sostenerse, digamos, y va para una serie de áreas, obviamente la salud, etcétera, que espera que eso sea así. Y sin lugar a dudas, el retorno al multilateralismo, es decir, a la cooperación internacional de Estados Unidos, va a colocar a este país del norte en una posición muy, muy interesante en el liderazgo, por ejemplo, respecto al cambio climático que tiene con China, que China había tomado ese liderazgo, a pesar de ser el país más contaminante. Entre paréntesis, Kenneth, China acaba de nombrar ya con el beneplácito chileno a su embajador en nuestro país. Así que finalmente, por lo menos China tiene embajador. Ahora estamos a la espera de que Estados Unidos nombre embajador en nuestro país después de bastante tiempo que no lo había designado. Bueno, eso es efectivo. Es muy importante relacionarse con embajadores de países del tamaño de China. China está además con un plan de inversiones en infraestructura muy grande. De hecho, Argentina ya está capitalizando eso y va a generar, lo más probable, una activación de todos los pasos fronterizos nuestros. Entonces, Chile también, nuestro plan de recuperación, que tiene 12.000 millones de dólares, el acuerdo político nacional, tiene que ir a pensar en eso. ¿Dónde van a tener que ponerse los recursos para activar la economía y así toda la ciudadanía salga favorecida? En Estados Unidos tenemos que esperar no solo que el presidente elija a la o el embajador, sino que también el Congreso dé su aprobación. Entonces, lo más probable es que tengamos que esperar un poco más. En todo caso, el actual encargado de negocio es una persona que ya lleva varios meses en el país actuando como embajador, lo ha hecho extraordinariamente bien, ha estado bastante en contacto con todo el mundo y las relaciones diplomáticas se mantienen de buen nivel. Yo espero entonces que tengamos estos embajadores pronto aquí en Chile y así poder continuar con nuestras relaciones con ellos. Exactamente. Digamos, China, el nuevo embajador se llama Liu Qingbao, es diplomático de carrera, pero también ha ocupado puestos políticos dentro del Partido Comunista Chino y fue vicealcalde de Chengdu y en la provincia de Sichuan. Sí está bien pronunciado, me disculpan mi falta de dominio, digamos, del idioma chino. Pero vayamos, hay otra cosa que me gustaría saber tu opinión, porque tú conoces bastante de eso, es lo que tú visualizas respecto al Reino Unido. Un Reino Unido que tiene que ver no solamente su economía, que recibió el impacto del Brexit, de separarse de la Unión Europea, sino que hay que ver también la relación con Estados Unidos, el tema de la OTAN, sus intereses, qué sé yo, digamos, globales. ¿Cómo se ve la situación del Reino Unido desde ahora en adelante? Mira, Estados Unidos cuando decidió
irse hacia adentro, yo siempre digo, para que la gente entienda, el Reino Unido decidió irse hacia afuera. Fueron dos movidas bien distintas. Entender que los dos países están relacionados. El entender la relación del Reino Unido con el resto del mundo, primero uno tiene que entender la relación del Reino Unido con Estados Unidos. El Brexit, ¿qué significó? Mayor autonomía. Ellos ya tenían un grado de autonomía con una moneda propia, fueron los únicos que no pasaron al euro, pero sus fronteras estaban totalmente abiertas. ¿Qué problema se le ha producido entonces ahora? Que se han cerrado las fronteras. Entonces, en vez de salir, el Reino Unido ha quedado encerrado. Y eso es lo primero que se han dado cuenta, y se han dado cuenta con productos incluso de uso diario. O sea, ellos viven, por ejemplo, día a día con las verduras del sur de Francia, que ahora tienen que pasar por la aduana. Y no solo eso, genera todo un tiempo de retardo, costos adicionales. Ahora, ¿cuál es la buena noticia para el resto de los países? Que pone a nuestros productos a la misma capacidad para competir. O sea, Chile podría perfectamente ser proveedor del Reino Unido. Yo presido el comité parlamentario en el Senado de Chile con el Reino Unido. Estuve reunido ayer con la baronesa Hooper y también con Mark Menzies, el miembro del Parlamento, que es el ministro de Comercio de Boris Johnson para Latinoamérica, viendo precisamente este tema. ¿Y qué me decían los parlamentarios laboristas, que obviamente han estado muy en contra, también estábamos en el mismo grupo, casos de ellos puntuales? Por ejemplo, los que están en la costa oeste, que exportaban sus productos a Irlanda. Irlanda es país de la Unión Europea, Irlanda del Sur. Bueno, empezaron a ver que los puertos se formaban muchas colas de camiones, la aduana se empezó a colapsar porque no estaban preparados. ¿Y qué hizo Irlanda? Decidió, para no tener más problemas, que las cosas llegaran directas del continente europeo. Y con eso todo el mercado que se hacía a través de la isla hacia Irlanda paró. O sea, el Reino Unido en la práctica ha quedado aislado. Y esa situación es compleja. Entonces, no solo es un tema de los acuerdos, sino que de la solución física, del movimiento de las mercaderías. Por eso las alianzas lo que buscan es precisamente facilitar el tránsito de las personas y de los productos. Y eso es lo primero que lo está afectando. Obviamente van a tener que abrirse mucho más al mundo. Y ahí viene la oportunidad para Chile. Tomemos nuestra historia, un navegante quedó abandonado en una isla, Alexander Selkirk, y después escribieron un libro que se llama Robinson Crusoe. Bueno, el archipiélago Juan Fernández, Robinson Crusoe, produce langostas que el mercado chino ya no está demandando. Y esas langostas perfectamente pueden ir al lugar donde venía Alexander Selkirk. ¿Me vas a creer que ayer uno de los parlamentarios británicos que estaba en la reunión, sus hijas eran descendientes de Alexander Selkirk? Bueno, tenemos que abrir mercados, Chile tiene que ser capaz de llegar con sus productos y ojalá las langostas de Juan Fernández lleguen al Reino Unido, porque de eso se trata la globalización, conectar mercados para que las personas y los productos puedan desplazarse. Exactamente, yo creo que hay todo un tema. Yo tengo la hipótesis respecto a lo que está haciendo Reino Unido, lo que está haciendo Estados Unidos, la posición incluso de Rusia, la intensidad con que China expone su posición frente al resto del mundo, a Estados Unidos y particularmente frente a Taiwán, da cuenta de un escenario, yo no diría que volátil, pero complejo por lo menos. ¿Cómo puede ser un país como Chile o países que estamos en América del Sur, o en el caso específico de Chile, que tiene un nivel de desarrollo, crecimiento, toda una tradición, para poder enfrentarse a esos países? Yo tengo la hipótesis de que la mejor forma es colocando sobre la mesa una hoja de ruta de largo plazo, para poder tener claridad en la relación futura que se tenga con esos países. ¿Cómo lo ves tú, Kenneth? Mira, yo no hablaría de enfrentarme a ellos, la verdad que es imposible enfrentarse, y la hoja de ruta que le pongas en la mesa te la van a tomar y te van a poner ellos su hoja de ruta. Yo lo que les preguntaría es ¿qué hoja de ruta tienen ustedes? ¿Qué quieren? Para entender hacia dónde van. China en este minuto acaba de anunciar que no va a aceptar la independencia de Taiwán y que eso es casus belli, o sea, declara la guerra a Taiwán. Y estamos ante ese escenario que probablemente se gatille de un minuto a otro. Entonces, esas son las hojas de ruta que tenemos que preguntar exactamente hacia dónde van y qué quieren hacer. Sí. Bueno, aprovechamos, digamos, don Cristian Monkeberg, o ciudadano Monkeberg, ya a esta altura, que ha dejado el gobierno, que ha estado como ministro secretario general de la presidencia, ministro de vivienda, y ahora como convencional. ¿Cómo está? Muy bienvenido a las cartas sobre la mesa. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Fuerte y claro. ¿Y me ven bien también?
Sí, también se ve muy bien, incluso relajado. Sí, solo con un Sí, problema no se ve mucho pelo, pero se ve bien. bueno, eso ya no es un problema, es una realidad ya. Oigan, ¿Qué tal bueno, que saludarlos y agradecerles la invitación. Tuve algunos problemas de conexión en torno a, a la posibilidad de meterme a través de un instrumento distinto que no sea el teléfono, pero ya está todo resuelto, así que eso es lo importante. ya, no, no, pues, digamos, Cristian, o sea, primero, gracias por aceptar nuestra invitación. Digamos, ¿qué hace que un ministro que ha sido clave no solamente para el gobierno, sino también para la renovación nacional, entre la búsqueda de la unidad, entre establecer el diálogo, la negociación en el Congreso, lo lleva a ir a ser que el candidato constituyente, además, por probablemente el distrito más apetecido de todos, porque hay una cantidad de candidatos ahí impresionante, que es el distrito 10, que es Providencia, Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, si mal no recuerdo. Sí, no, el Distrito 10, bueno, varias cosas para contarles. Cómo cambió la fisonomía de los distritos. eh, el Distrito 10 es Santiago, Providencia, Ñuñoa, Perfecto. Macul, San Joaquín, La Granja. Ah, Vale decir, es una zona más bien céntrica de la región metropolitana, muy distinta una comuna respecto de otra de sus realidades. Hay comunas más pequeñitas, hay comunas más grandes, bueno, está la comuna que lleva el nombre de nuestra ciudad. En fin, tiene bastante de intensidad electoral, por así decirlo. Y sí, hay mucha gente que suele ser recordada o reconocida o conocida por la ciudadanía que está inscrita en esta zona. Alrededor de, no sé cómo va a salir la aceptación de candidaturas, porque están en plenas apelaciones, pero por sobre 60 candidatos a la convención en ese distrito. Y por lo tanto, lo hace bien interesante. No creo que haya grandes votaciones, a mi juicio. Yo creo que como hay muchos candidatos y muchos de ellos son personas reconocidas por la ciudadanía, lo más seguro es que se produzca más bien una votaciones no disparadas respecto de candidatos de manera individual, pero no por eso lo va a hacer más interesante. Y yo creo que también lo hace muy interesante respecto del debate, de las ideas, y además en algo muy importante, que la gente tenga dónde elegir. Porque nosotros hicimos, bueno, y ahí está Kenneth, hicimos un esfuerzo importante, nuestro senador, de tratar de que esta convención tuviese en espacio no solamente el mundo político, que juega un rol importante, sino que también otras realidades de la sociedad, sobre todo cuando se trata de redactar una nueva constitución. Y por eso los independientes juegan un rol, por eso los pueblos indígenas juegan un rol, por eso está la paridad, por eso hay una cuota para discapacidad, y los independientes juegan un rol no solamente en la lógica de poder concursar, participar y presentarse, sino que también tienen la posibilidad de poder formar listas entre independientes, algo inédito y que lo más seguro nunca más se produzca, porque lógicamente en las elecciones habituales, generales para elegir parlamentarios, la manera de acceder a un cupo es vía independiente o vía partidos políticos, pero acá además se les dio a los independientes la posibilidad de formar listas, algo que no ocurre ni ocurrió en ninguna parte del mundo, salvo en situaciones excepcionales como esta. Entonces, todo lo que envuelve la elección en los diferentes distritos y particularmente en esto lo hace interesante, lo hace de buen debate, de buen nivel, y además es una campaña corta, y no solamente corta, sino que en pandemia, lo que lo hace más atractivo y genera y de mayor ingenio electoral para que cada uno de nosotros dé a conocer sus propuestas con las limitaciones que existen. Entonces, es una elección distinta a todas luces, y además porque el resultado de lo que se busca también es distinto, es algo inédito, algo nunca ocurrido en nuestro país respecto de una convención que vaya a redactar una constitución como lo que se está planteando ahora. ¿Qué es lo que me lleva a mí? Y con esto termino la pregunta porque me alargué un poquito. ¿Qué es lo que me lleva a mí? A ver, miren, yo llevo 3 años en el gobierno, o llevaba 3 años en el gobierno, la experiencia de invaluable valor porque poder formar parte del gobierno, y yo siempre le agradezco al presidente haberme podido dar la posibilidad de estar en una cartera tan ejecutiva y tan social, que conjuga las dos cosas, como es el Ministerio de Vivienda, luego un paso por el Ministerio de Desarrollo Social,
y finalmente la Secretaría General de la Presidencia me permitió una mirada del Ejecutivo, del Estado, que no tenía, que no disponía, y de una experiencia gigantesca. Y creo que al cabo de 3 años en el gobierno, lo conversé mucho con el presidente, ese esfuerzo de generar diálogo, consensos, acuerdos, entendiendo que hay diferencias y que se respetan y que se pueden sobrellevar de buena manera, como lo demostramos durante estos años en el gobierno, pero particularmente en la Secretaría General de la Presidencia, puedo, a lo mejor, si la ciudadanía sí lo estima, formar parte de la convención y ayudar a colaborar a tener un texto constitucional. Entonces, y creo que es un proceso histórico, grande, potente, y mi experiencia en lo público, así como hay personas que tienen experiencia en el mundo privado, otros en el mundo independiente, otros incluso en las culturas, en el deporte, así es de variados son los candidatos, podemos todos contribuir a poder redactar una nueva constitución de buena manera y entregársela a la ciudadanía para que la ratifique en ese plebiscito del próximo año. Es una tarea cuesta arriba, significa volver al día a día, a aplanar las calles, a conversar mucho con la gente, lo que a mí me tiene muy entusiasmado porque ya he estado en eso hace bastante rato. En los gobiernos uno normalmente conversa mucho, pero está en el rol de autoridad. Hoy día estamos en el rol de uno a uno, del vecino con el vecino o con la vecina, entonces lo hace distinto y eso también es intenso, también es positivo y también es bueno para este proceso que se viene. ¿Quiénes desde el Senado, cómo se ve este proceso? Digamos, yo creo que usted ha conversado en el Senado todo lo que se ha provocado con la cantidad de candidaturas. Son más o menos estamos hablando de más de 20.000 candidatos en total para 2.000 y tantos cargos, que todo lo que se elige, qué sé yo, digamos, el día 11 de abril. Mira, lo que ha llamado la atención es, uno, el alto interés, dos, el que personas como Cristian estén disponibles, que estén disponibles para dejarlo todo, la posición cómoda, el ministerio, la oportunidad de poder hacer algo inédito. ¿Y por qué? Porque están demostrando que el servicio al país tiene que ser de esa manera, desinteresado, del Senado también. Hay un senador de oposición que salió y que decidió hacerlo de forma personal. Entonces, lo primero es el convencimiento, lo que dice Cristian, la necesidad de poder ofrecerse para que las personas entiendan que alguien los puede representar. Esa es la esencia de la democracia. Lo segundo, y que yo valoro, la oportunidad que efectivamente se reservaran para los pueblos originarios los escaños. Y yo quiero destacar algo que me tocó conocerlo, no voy a hablar de Rapa Nui y La Pascua, que es mi territorio, del pueblo Yagán. Yo de niño estudié en Puerto Williams, la buena Cristina Calderón la conocí de niño, y jugaba con los hijos de ella. Bueno, una hija de ella, Lidia, va a ser candidata a constituyente del pueblo Yagán. Entonces es muy bueno que seamos capaces de que eso quede impreso. ¿Cuál es la gracia de la abuela Calderón? Ella la última que habla el idioma nativo, que una fundación está tratando de recuperar, la Fundación Martín Gusinde. Yo quiero entonces destacar el esfuerzo de la sociedad civil, que está haciendo todo lo posible para mantener la identidad y mantener la democracia. Y ahí vienen todas las expresiones de todas las listas. No solo es la cantidad de candidatos, Guillermo, ve la cantidad de listas distintas que se han armado y de personas que han decidido de forma totalmente desinteresada ponerse al servicio. Pero, debo ser honesto, yo privilegio la experiencia, el conocimiento. Y algo que Cristian tiene, la habilidad para poder lograr acuerdos políticos. Fíjate que una constitución no es llegar a redactar algo, no es una composición, no es un tema de escritura, es una refleja conversaciones profundas, una construcción y una co-construcción. Y eso se hace logrando acuerdos. Y personas que tienen las habilidades como Cristian son las más adecuadas. Entonces, aquí tenemos a alguien que no solo lo ha hecho en forma desinteresada, ha dejado todo, sino que viene con una experiencia y con una capacidad de lograr acuerdos que son muy difíciles de encontrar. Son personas como esas las que yo espero que integren la Convención Constitucional, porque son los que le van a dar garantías a todos, que van a ser capaces de construir un futuro con comunes denominadores. Aquí no se trata de imponer mayorías de partidos. Es más, la gente ha dicho, mire, ¿sabe qué más? Queremos una visión más integral, queremos que sean capaces de ponerse de acuerdo. Y esa es la tarea. Ahora el desafío, y esa es la pregunta para Cristian, es en el supuesto de que puedas estar muy pronto
formando esta convención, ¿cómo ven el tema del reglamento interno? Esa es la gran duda que tenemos de la forma en que van a poder organizarse y explicarle a la gente que no solo hay que elegir, sino que hay que elegir personas adecuadas, porque lo más complejo es ponerse de acuerdo entre ustedes mismos. Eso sería, Cristian. Sí, bueno, yo agradezco, Kenneth, las palabras, además que nos conocemos hace ya un tiempo, con motivo de labores de gobierno en diferentes ámbitos. Uno que nos tiene muy entusiasmado es el proyecto que aquí ya escapa de la Constitución, el proyecto Barón, de Paseo del Mar o Parque Barón, Sí. que es yo creo que podríamos dedicarle, ustedes podrían dedicarle un programa entero para contarles el propio Kenneth y todo lo que han estado involucrados en ese proyecto, lo que va a significar para Valparaíso, que es muy, muy bonito. Pero no me voy por las ramas, sino que simplemente lo dejo pasado nomás como una muy buena acción y una muy buena labor que empujamos juntos, en el caso mío desde el Ministerio de Vivienda y Kenneth desde el Senado como representante de la región de Valparaíso y muy preocupado del futuro de Valparaíso y cómo también aprovechar todas las iniciativas en materia de innovación, sobre todo en materia digital, para poder incorporarlo a este parque que va a ser maravilloso. Pero vamos a lo concreto, a la pregunta, para no irme con las ramas, como les decía. Lo primero, a ver, yo también creo y soy absolutamente convencido de que esta no va a ser una convención política en el sentido de alinearse las fuerzas en uno o en otro bloque. Sin ir más lejos, si ustedes ven y analizan, tenemos 17 escaños reservados para pueblos indígenas. De hecho, Lidia tiene una alta posibilidad de ser la primera, yo creo que ya está elegida. Ya está. Porque, claro, porque los yaganes hicieron una primaria previamente. Y el pueblo yagán hizo una primaria y Lidia con su dupla, porque van en dupla, con mujer-hombre o hombre-mujer, ella va encabezando, ella ganó la primaria. Y por lo tanto no se inscribió ninguna otra dupla representante del pueblo yagán. Así que hay que esperar el día 11 que alguien vote por ella misma, me imagino, y va a tener una representación. Evidentemente va a votar mucha más gente por ellos, del pueblo yagán, pero ella va a estar representada. Y eso habla muy bien de cómo se conformó esta convención, y no solamente cómo se conformó, sino que también que no es esencialmente política. Evidentemente hay representantes de los partidos, pero los propios partidos hicieron un esfuerzo, y esto de cualquier color político, la gran mayoría representaron o presentaron nombres independientes en sus listas, que obviamente son afines a sus ideas, pero que no forman parte de la maquinaria partidista o partidaria. Y eso también lo aleja de las decisiones más bien politizadas, y lo digo no solamente respecto de uno o de otro bloque, sino que en general. Yo creo que los 2/3, que es como la regla de oro respecto de los acuerdos y los quórum que se necesitan para ir aprobando este texto constitucional, tal como lo dice la Constitución actual, este nuevo texto constitucional, se va a llegar y se va a lograr en una gran cantidad de normas. Yo así lo veo, porque ya hemos tenido, yo me he tocado debatir y conversar con muchos candidatos a la convención, y me doy cuenta que hay mucho consenso y también hay mucho sentido republicano de sacar una constitución de manera expedita en el plazo que se nos entrega a los que salgan elegidos, y poder entregarla a un plebiscito para que sea ratificada. Por lo tanto, también hay un deber bastante republicano en el sentido de, si a mí me mandatan y me encargan redactar una constitución, tengo que hacer un esfuerzo en la lógica del diálogo. Todas las encuestas que uno señala, los dos temas que puntean lo que la gente o los vecinos y vecinas quieren de sus candidatos a la convención, uno, es que sean personas preparadas y que conozcan de la materia. Preparadas en cualquier ámbito, en el fondo, pero que sean preparadas, que no se vaya a cantinflear, por decirlo en términos simples, a la convención. Y dos, que estén disponibles a acuerdos, a diálogo, y a ser capaces de cruzar las fronteras ideológicas y ponerse de acuerdo con los del frente o con los que piensan distinto. Entonces aquí va a haber un esfuerzo en esa línea, y creo que como hay tanta lista, no van a haber dos grandes bloques. Por de pronto va a haber toda una mirada indígena respecto de nuestro país, con 17 escaños que van a estar ahí sentados. Y no sabemos de qué color político, o de qué tendencia, o de qué mirada de la sociedad van a tener. Muchos de ellos, algunos los conocemos, otros nadie los conoce, respecto de lo público. Entonces va a ser muy interesante lo que de ahí surja.
Que en el caso mío, humildemente, si me eligen, puedo aportar en esa línea de entender al del frente, ser capaces de llegar a acuerdos, de plasmar ideas en común y concretarlas en el tiempo necesario. Ahora, respecto al reglamento, sí, va a ser difícil al principio, sobre todo como se está planteando en algunos aspectos, pero yo creo que la misma lógica del texto constitucional, vamos a tener que tratar de entendernos, llegar a acuerdos y de fijar las reglas. Eso yo sé que va a haber dificultades. Digamos, Cristian, ¿de qué manera tú podrías explicarnos si tú vas a ir como constituyente en virtud de que eres Cristian Bonkeberg, o estás como representante de Renovación Nacional, o estás como representante del presidente? ¿Cómo se separan aguas dentro de una campaña que va a estar generándose de forma simultánea con la de gobernadores, alcaldes y concejales, y que además ahora le colocaron la presidencial encima? ¿Ya? ¿Tú estás separado de eso? Digamos, ¿hay puentes que puedan definir, digamos, que para un ciudadano? Dice, ¿por qué dijo a Cristian? Cristian tiene experiencia, tiene una serie de cualidades, pero está vinculado a esto otro. ¿Tú vas a separar agua de eso? ¿Cómo se está planteando ese tipo de cosas? Que yo sé que no es fácil digamos, la respuesta, pero... No, para nada. Yo creo que, a ver, nadie puede estar vetado en este proceso. Y de hecho no lo está. Normalmente, y al revés, todas las miradas son necesarias. Por eso hay paridad, por eso hay escaños reservados, por eso hay cuota de discapacidad. Eso en un primer aspecto. Segundo, yo creo que todos tienen que contribuir o pueden contribuir en algo. Pensar que una persona que tiene experiencia en lo público, de hecho una de las cualidades que más se valora en todos los estudios de opinión es que exista experiencia en lo público, incluso más que en lo privado, respecto de quiénes van a conformar la convención. Pero más allá de eso, pensar que una persona va a tener mayor validez o mayor fuerza o mayor legitimidad porque viene bajando de las nubes y no ha tenido ninguna conexión con nadie en lo político, en lo deportivo, en lo institucional o en el sector privado, creo que no va en la línea correcta. Yo creo que cada uno va a aportar desde su experiencia en este proceso y desde su realidad. Y eso por un lado, respecto de lo general. Por lo tanto, que esté sentado un emprendedor, eventualmente, un representante de un pueblo indígena o un representante con experiencia en lo público, que por ejemplo podría ser el caso mío, o una persona representante del mundo del deporte, todos van a aportar en eso, en el valor necesario para poderle dar la mayor transversalidad al debate que se produzca. Ahora, en el caso mío personal, evidentemente, cada uno conoce la historia con que lo sigue y que ha ido construyendo. Normalmente, cada uno sabe, y las personas que a uno van eventualmente a preferirlo en la papeleta, saben perfectamente cuál es la historia y cuál es el sello que uno quiere impulsar en esta materia. Lo que sí está claro es que esto no es una elección común y corriente. Aquí no se está eligiendo a alguien para que esté en el Parlamento y acompañe en el proceso legislativo al gobierno de turno, o no está eligiendo un presidente para que gobierne por 4 años. Aquí estamos eligiendo gente que tiene su historia, que tiene su experiencia y que la pone a disposición de un proceso convencional o constituyente para escribir una carta constitucional que va a regirnos por muchos años. Unos hablan de 40, 50, 60, que es más o menos lo que duran los ciclos constitucionales, pero a lo mejor dura mucho más. Eso nadie lo sabe, eso lo va a decir la historia. Y por lo tanto, a la pregunta, evidentemente uno viene con su experiencia, con sus cargas positivas y negativas, como todos las tienen, las pone sobre la mesa, y va a ser la gente la que va a ir evaluando si es que me convence o me ayuda o sirve a este objetivo. En el caso mío personal, ¿cuál va a ser mi actitud? Yo tengo mis valores, tengo mis principios, tengo mis creencias, desde lo religioso hasta lo político, hasta lo social, y estoy absolutamente convencido que todas esas convicciones que uno tiene las pone sobre la mesa y es capaz de conversar con quien piensa distinto para poder redactar una carta constitucional que no va a servir solamente para mí, para ustedes, en los próximos 2, 3 o 4 años, o semanas, o meses, sino que por muchas generaciones. Entonces,
la mirada con que uno llega a este proceso tiene que ser muy distinta a la contingencia de, oye, elegí un alcalde para que me gobierne por 4 años, elegí un presidente para que me gobierne por 4 años, o un diputado o un senador para que legisle por 4 años u 8 años. Es muy distinto, sobre todo porque es un proceso corto, acotado en el tiempo, con personas que van a estar remuneradas, con profesionales que van a acompañar en este proceso. Entonces, es un tema distinto, por eso creo que todos van a poder aportar de manera positiva. Y yo miro con optimismo este proceso, de verdad. Lo mismo, la otra vez conversaba con una señora y me decía, estoy atemorizada, estoy preocupada por lo que se viene. Lógico, porque la campaña, sobre todo inmediatamente después de la campaña del apruebo y rechazo, que fue muy intensa, y por lo tanto se dijo de todo, como ocurre normalmente en las campañas, y posteriormente hubo una preocupación de la ciudadanía. Entonces hay personas que están atemorizadas, preocupadas, y otras que tienen mucha furia quizá acumulada. Pues bien, vamos a tener que ser capaces de tranquilizar esa furia y esos temores y ser capaces de conducirlos de buena manera. La ciudadanía nos dio un tremendo ejemplo, y con esto termino, en el día del plebiscito. Apostó mayoritariamente por una vía institucional. Cuando van a votar más de 7,5 millones de personas y nos dicen queremos esto, que se haga de esta manera, y en mitad de pandemia votan como lo hicieron, creo que están dando claras señales de lo que se pretende y lo que se busca. Acuerdo, vía institucional, proponer una buena carta constitucional y sacarla adelante. En Cristiana, en muchos sentidos se plantea que la Constitución debe estar llena de derechos y pocos deberes. Que esos derechos implican los derechos humanos, digamos, su integridad, digamos, derecho a la salud, a la educación, pensiones dignas, habitación, alimentación, en fin, una cantidad de cosas. ¿Cuál es la propuesta que puede hacer un candidato convencional? Yo imagino que tú vas a colocar la vivienda como un tema social. Está el tema de urbanismo, la ciudad inteligente, qué sé yo, que Kenneth nos ha dicho mucho sobre eso. Ahora que se va a adjudicar todo el 5G, tiene un impacto en esa ciudad inteligente. Digamos, ¿qué cosa distingue a cada candidato convencional, o sea, en términos de propuesta frente a esta constitución? Sí, yo creo que, a ver, una constitución no puede ser una lista de supermercados, estamos clarísimos en eso. Pero sí, existen ciertos derechos sociales que tienen que estar establecidos en la Constitución. En el caso mío personal, si ustedes me preguntan, ¿de qué me sirvió mi paso por vivienda para este proceso? El derecho a la vivienda, el derecho a las ciudades más justas y el derecho a la integración social, o la necesidad de que el Estado, cuando planifique sus ciudades, cuando piense cómo va a llevar adelante el acceso a los servicios que se dan en la ciudad, tiene que ser hecho en base a ciertos principios, ¿no es cierto? El derecho a la vivienda es uno de ellos. No me cabe la menor duda, de hecho yo ya lo he levantado hace unos días atrás, he estado planteándolo públicamente, creo que debe formar parte del derecho a una vivienda adecuada y digna, pero el derecho a una vivienda adecuada y digna no solamente poner un techo sobre una persona y 4 o 5 paredes que sostengan esa casa, porque eso ya en parte se está haciendo, y se está haciendo y depende solamente de un programa o de programas habitacionales que lleva adelante el Ministerio de Vivienda. Y cuando se trata de una cosa tan fundamental como es la vivienda y cómo se planifica en las ciudades, no puede depender de un programa. Y por eso creo, a mi juicio, que debe estar dentro de la Constitución. Y eso significa fijar ciertos lineamientos. Porque si yo lo escribo en la Constitución no significa que automáticamente voy a tener una casa. Imposible. Pero sí va a fijar ciertas reglas y principios y estructura para que los gobiernos que vengan vayan derechamente planificando y desarrollando sus programas de acuerdo a estos principios que se dejaron en la Constitución. Entonces, por eso yo lo veo así. ¿Cómo se diseñan las ciudades? Nosotros hemos sufrido cómo se diseñaron las ciudades a partir de los años 70, 80 en adelante, donde, se dijo claramente, se entregó más al mercado, más que a la planificación, el crecimiento de las ciudades. Y eso es así, no lo digo ni negativa ni positivamente, sino que es así, está establecido en la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 76, si no me equivoco. Y por lo tanto eso hizo que las ciudades crecieran inorgánicamente, sobre todo ciudades como en la región metropolitana, Santiago de Chile, y llegaran a vivir a ciertos sectores, muchas familias, pero sin dotarlos de servicios ni de planificación. No había metro, no había una panadería, no había una farmacia, no había un banco, no estaba cerca la pega, el descampado. Una bonita vivienda para la época, pero con muchos problemas sociales que se fueron generando de ahí en adelante. Entonces, y se fueron generando barrios segregados. Esa manera de planificar hoy día se ha ido revirtiendo y muchísimo. ¿Pero eso por qué? Por convicción. Porque los gobiernos se dieron cuenta, las diferentes autoridades, que eso había que corregirlo.
Y por lo tanto, eso dotó de mucha vivienda a muchas familias, pero con este problema gigante detrás. Porque antes sí que teníamos problemas de vivienda grandes. Bueno, todo esto hoy día perfectamente puede quedar establecido en la Constitución. Nuestra Constitución, en nuestro país, es el único que no tiene establecido el derecho a la vivienda digna en su Carta Constitucional en toda Sudamérica, y en varios otros países del mundo que sí ya está. Pero hay otros países que han avanzado un poco más allá, que dice relación cómo voy a planificar las ciudades y que ellas tengan alguna característica de integración social. Y eso está establecido como principios fundamentales y rectores dentro de la Constitución. A mí me tocó muchísimo lidiar con el Congreso para poder incorporar el concepto de integración social en una ley que nos permitiera planificar las ciudades de buena manera. ¿Me van a creer que todavía no sale? ¿Por qué? Porque algunos se resisten. Entonces, ¿eso tiene que quedar establecido? Yo estoy convencido que sí. Sin ir más lejos, por ejemplo, la conectividad, y aquí me engancho con una ciudad inteligente, con la conectividad y las oportunidades. Estar hoy día conectado es como saber leer y escribir hace 200 o 300 años atrás, cuando era una realidad, una necesidad de los países para que su gente se fuera instruyendo y preparando para tener buenas oportunidades. Hoy día estar conectado, tener acceso a lo digital, también es fundamental. En ciertas zonas, claro que no lo es, porque ya está absolutamente cubierto, pero en otras zonas sí que lo es. Tiene que ser una prioridad para el Estado. ¿Es hoy día una prioridad para el Estado? Depende del gobierno. Hay algunos gobiernos que le ponen más color, hay algunos senadores como Kenneth que le ponen más energía a estos temas, pero es algo fundamental e importante. Lo es dependiendo de la persona de que se trata. ¿Tiene que estar esto establecido? Lógicamente tiene que estar establecido. Y pongo un punto más, por ejemplo, en materia de pensiones, que se está tanto bregando por un acuerdo en pensiones. Hay muchas constituciones de países desarrollados que establecen pisos mínimos. Por ejemplo, que el Estado debe garantizar una pensión básica universal a quienes habitan en nuestro país. Y tendrán que ser los gobiernos los que vayan diseñando sus políticas públicas para que éstas se desarrollen. Yo creo derechamente que eso tiene que estar establecido. Y no cuesta mayormente consenso en llegar a eso. Y son los gobiernos los que a través de sus políticas públicas, a través de su desarrollo, de su cobro de impuestos, de su planificación, los que tienen que ir apuntando hacia eso. Esa pensión básica universal, ¿dónde tiene que estar? En la línea de la pobreza, en el sueldo mínimo, más o menos aproximadamente, hacia allá tenemos que tender. Y esos son temas que la Constitución puede aceptar. Y normalmente resulta que así sea. Aparte de los otros temas que forman parte de una Constitución, cómo nos vamos a organizar como formas de gobierno, qué rol van a tener las regiones versus la capital, y qué rol van a tener las diferentes instituciones del Estado, que normalmente están en la Constitución, como un banco central, o un tribunal constitucional, etcétera, que son temas distintos, pero estos que les he tocado y que dicen relación con el día a día de los habitantes, de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas, deben estar, y debemos debatirlo y ponernos de acuerdo. Eso es súper importante lo que señala Cristian respecto a la vivienda, al ocupar espacio, pero todo esto es espacio físico. Y efectivamente, cuando tú dices tenemos que conectarnos, pasamos a un nuevo espacio que es el espacio digital, el ciberespacio. Y ahí hay un nuevo derecho, eso ya está en un proyecto de reforma constitucional, lo podían tomar, que es el derecho al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. ¿Qué es lo que pasa? El contrato social tradicional está hecho en personas y papeles. Pero ¿cómo lo hacemos para tener este relacionamiento digital del ciudadano con el Estado? Y esa es la contraprestación a todas las leyes de transformación digital. ¿Y por qué? Porque el ciudadano tiene un principio, y es el principio rector, que es el una vez. Solo una vez entregué mis datos, y ese dato solo se almacena en un solo lugar. ¿Para qué? Para que se comparta, y así no me lo estén pidiendo cada vez que yo lo necesito. Si somos capaces entonces de garantizar este nuevo derecho, el relacionamiento digital del ciudadano con el Estado, vamos a saltar a una constitución del siglo XXI porque nadie todavía ha hablado de eso. Entonces ahí tenemos también una oportunidad extraordinaria. Pero como muy bien tú decías, esto tiene que ir con justicia social. Y el tema de las pensiones tiene que ser el tema que sea el gran acuerdo político de este año. Yo creo que Chile tiene la capacidad, tenemos todos la vinculación con esa realidad, pero más importante, el país tiene la capacidad de generar los recursos. Y ahí viene el cómo lograr que se atraiga inversión. ¿Cómo ves entonces tú, Cristian, este tema de proyectar estabilidad a quienes están ya invirtiendo? Hoy supimos que la oficina GPS está con una gran cantidad de proyectos ya aprobados, para darle la tranquilidad que este es un proceso democrático que va a permitir incluso construir una constitución del siglo XXI con nuevos y mejores derechos, garantizándole a todos aquellos que vengan a invertir
que van a tener certeza jurídica de todo esto que va a ocurrir? Sí, a ver, varias cosas. Tomé nota del relacionamiento digital entre el ciudadano con el Estado, así que recién me detuve con el lapicito a tomar nota, que lo encuentro muy interesante. Hace unos días atrás estuve con una Fundación Brotes, y después hablé con Daniela Godoy, que es la directora del programa Elige Vivir Sano, y que me hablaban del tema de la alimentación saludable, y que también forma parte de muchas constituciones, la posibilidad de que la ciudadanía tenga acceso a una alimentación saludable con todo lo que eso significa. En fin, hay varios temas que van surgiendo. Claro, la Constitución no puede contemplarlo todo, pero efectivamente hay ciertos aspectos que deben estar y que por lo menos deben formar parte del debate para que tengamos una Constitución proyectable en el tiempo y que sea potente y no estemos cambiándola a la vuelta de la esquina en 2 años más, ya estemos pensando en cambiarla o en modificarla a través del Congreso. Pero lo que sí está claro es que estos procesos constitucionales dan certeza y dan tranquilidad en la medida que el debate se ha llevado con buena altura de miras, que la campaña se ha llevado con buena altura de miras y que haya también certeza respecto del calendario institucional que nos vamos diseñando. Yo creo que una gran certeza se dio y una gran, no sé si gran tranquilidad, pero al menos se dio tranquilidad respecto de las señales que uno transmite para el resto del mundo o dentro del país de lo que fue el plebiscito. El plebiscito que se llevó adelante de buena manera, que no hubo interrupción, que no hubo violencia asociada, que más bien hubo participación, hubo tranquilidad, hubo gente respondiendo a la tradición democrática que votó mayoritariamente por una opción, por las 2 opciones que se planteaban, y al mismo tiempo, no solamente contentos con eso, sino que además se dio una señal muy potente donde nadie fue vencedor ni vencido, porque perfectamente se podría haber dicho, oye, los que perdieron la opción rechazo o los que estaban por una mixta y no lo lograron son derrotados. La verdad que no hubo eso, y hubo un buen comportamiento tanto de gobierno como de oposición, del oficialismo como de la oposición en ese sentido. Nadie pasó cuentas en uno o en otra línea, porque además estaba muy mezclado, había gente de apruebos y rechazos en diferentes instancias institucionales del país. Entonces yo creo que ahí hubo una gran señal. Y segundo, yo creo que también conversaciones como esta, debates como este, y el escuchar a otros integrantes a la convención, que están apostando a ser integrantes de la convención, también van dando certeza y tranquilidad. Y yo creo que también va a ser muy determinante lo que ocurra el 11 de abril una vez que se elija los integrantes de la convención. Si ahí hay una convención que no vamos a saber quiénes van a ser, pero el discurso de quienes salgan elegidos es similar a lo que estamos conversando hoy día, en donde hay posturas, hay planteamientos, hay diferencias, pero hay disposición al diálogo y también hay un entendimiento de que tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo. Yo creo que vamos por buen camino. Mira, yo creo que no hay nadie más que piense distinto, quizás a mí, en muchos aspectos, no digo en todos, que Fernando Atria. Fernando Atria, representante del mundo de la izquierda, socialista en sus orígenes, y hoy día más bien del Frente Amplio, candidato en el mismo distrito mío, conversábamos respecto de las diferencias y la necesidad de que una vez que la convención se instale, si nos toca a los dos estar ahí, de ser capaces de llegar a acuerdos y de provocar y entregar un nuevo texto constitucional a la ciudadanía para que lo ratifique. Ese es el desafío. Y los dos coincidíamos, más allá de las diferencias, de la necesidad de entregar un buen texto constitucional para que la gente lo ratifique en el plebiscito. Entendiendo que hay muchas diferencias y que van a haber muchos temas en que no nos vamos a poner de acuerdo en todos y vamos a tener que volcarnos a las mayorías que se trate, pero otros vamos a llegar a consenso necesariamente. Eso va a ser así. Entonces, eso va generando ciertos aspectos, no digo de tranquilidad, pero de dar señales respecto de que esto va a ir por un buen camino. Yo no puedo creer que nuestro país, que tiene una tradición democrática gigante y que ha pasado por vicisitudes mucho mayores o similares a esta, y que hemos tenido guerras civiles de por medio, no seamos capaces, en este caso, nuestra generación, de hacernos cargo de esto, tal como otras generaciones se hicieron cargo el año 33 de un texto constitucional, o de llevar adelante una guerra civil y pacificar el país, y de lograr un texto constitucional el año 25, y así. Si hubo otras generaciones de chilenos y chilenas que fueron capaces de conducir, no exento de problemas, no exento de drama, al país a buenos resultados, ¿por qué no vamos a ser nosotros ahora, como generación, capaces de hacerlo también? Yo soy absolutamente convencido de que eso se va a lograr, se va a poder. No soy ingenuo en el sentido de que esto va a salir color de rosa, no. Y de miles maravillas, va a ser con dificultades. Lógico,
como lo ha sido los últimos años, los últimos meses, la historia, la historia política de nuestro país. Pero creo que vamos a poder llegar a buen puerto. Y en eso estoy más que convencido. Y esos son señales que se van transmitiendo a quienes miran el país como un lugar de inversión, de desarrollo, de progreso, para que sigan creyendo de que vamos por buen camino. Cristian, y la pregunta para los dos. ¿Qué mejor? Digamos, todos los procesos constituyentes que ha habido en América del Sur en los últimos 15 años han generado constituciones con más de 200 artículos. La venezolana tiene 350 y tantos, si mal no recuerdo. Dice también así la boliviana y la ecuatoriana están por la misma. La nuestra actualmente tiene 120. Si colocamos sobre la mesa los 120 artículos, la Constitución también tiene elementos comunes que hoy día están en la Constitución y se van a repetir igualmente en la nueva Constitución, quizás con otras palabras, pero con el mismo sentido. ¿Qué, digamos, incide en algo que la Constitución sea más larga, sea más corta? Reino Unido, por ejemplo, tiene una tradición más que una Constitución. Estados Unidos tiene una Constitución corta con muchas enmiendas, pero tampoco son tantas, son más como sobre 20. Entonces, ¿incide en algo en eso, digamos, para poder resolver los problemas? Quizás la expectativa sobre la Constitución va a llevar a que el debate es que coloquemos el artículo, porque así zanjamos muchos problemas que están, digamos, irresueltos, cuando en realidad eso no es tan así. Kenneth, ¿cómo lo ves tú? Y después ¿cómo le dejo que cierre Cristian? Mira, lo que tenemos que entender es que la Constitución, tal como dijo Cristiano, es una lista de supermercados, porque todo el mundo quiere pedirle todo y en realidad no es eso, es básicamente poder limitar los poderes. Y esto es lo más importante, entender que el Estado se estructura y que el que pone límites y el que logra los contrapesos y los balances es la Constitución. Okay. Después las leyes se encargarán de muchos elementos. Hoy todo el tema AFP y SAPER está todo en leyes. Entonces, tenemos que garantizar ciertas cosas, pero tenemos que tener leyes después de buena calidad. La Constitución, entonces, tiene que ser capaz de tener grandes agrupadores, grandes conceptos. Y ahí viene el consejo, o sea, la política de verdad, que es la que logra un equipo de integrantes de una convención constitucional, es el arte de lo posible. Esa es la verdadera política, el arte de lo posible. Y aquí viene primero el acuerdo país. ¿Cuál es el país que queremos tener? ¿De qué forma? Y ahí se decidirá cuántos artículos serán necesarios. Si este no es un tema que va a ser una mejor constitución porque tenga más hojas, más páginas, no es como esos trabajos en la universidad que el que pesaba más, ese era el mejor, no, al contrario. Entonces es un ejercicio interesantísimo en donde hay que revisar lo que tenemos, pero más importante lo que queremos construir y buscar los comunes denominadores, entendiendo que la Constitución no tiene que resolverlo todo, tiene que dejar espacio para que también exista la posibilidad, con lo que articulemos, con esta suerte de limitación de poderes. ¿Qué es lo que sí tenemos que garantizar? Cosas esenciales. Nuestro Estado de Derecho, un Estado de Derecho que funcione, en donde siempre se presuma la inocencia de las personas, donde si alguien es alguna vez demandado, tenga la posibilidad de una defensa. ¿Por qué? Porque eso es lo que protege a los más débiles. En donde ciertas entidades tengan autonomía completa, como por ejemplo, en el tema de los datos que hablábamos, la nueva Agencia de Protección de Datos, que no es un tema menor, o sea, eso es tan importante como un banco central, porque hoy el mundo es un mundo de datos. Entonces, conceptos de ese tipo, ¿qué tiene que funcionar autónomo? ¿Qué tiene que funcionar? Y después reglas claras. Si tenemos reglas claras y cumplimos las reglas, vamos a tener un país ordenado. Ese es el desafío, no es la cantidad de artículos, Guillermo. Sí, ok. Cristian, porque como te toca cerrar, ya estamos llegando al final, así que ¿cómo ves esta última parte? Sí, dos cosas en esto. Bueno, yo voy a dar una mirada más bien como abogado también en esta materia. Normalmente uno compara constituciones del hemisferio norte con constituciones más bien de la tradición latina, que viene desde Roma, de cómo se desarrolló el derecho. Nosotros estamos muy acostumbrados a que todo quede escrito, a que todo quede reglamentado, y a que todo quede con mucho timbre. Y ojalá que pase por varias firmas de notario. Y eso forma parte de nuestra tradición y de nuestra tradición jurídica, legislativa, etc. Que viene de Francia, la toma España, la tomamos nosotros y toda Latinoamérica. Distinto es el hemisferio norte, donde hay una cultura distinta que es más bien consuetudinaria, que es más bien de tradiciones, de costumbres, de poca norma y de mucha interpretación. El sistema se llama el common law, y por lo tanto, pero ninguno de los dos es mejor que el otro, son de maneras distintas para resolver los problemas. Lo que sí es cierto y lo que decía Kenneth, no se puede dejar escrito todo, hay que dejarle un espacio a la política.
hay que dejarle un espacio a los gobiernos que vienen, hay que dejarle un espacio a los tribunales, a la ciudadanía para que se desenvuelva. Aquí se van a fijar ciertas reglas generales, principales, de cómo vamos a funcionar, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, cuáles son los desafíos y los deberes del Estado para los próximos 50, 60 años, etcétera. Y que seguramente se va a ir adecuando. Y por lo tanto, ninguna es óptima. Lo que sí está claro, y que en eso coincido y coincidimos todos, que no podemos pretender una constitución que lo abarque todo como si fuera un programa de gobierno, una lista de supermercados, y que pretenda resolver todos los problemas, porque eso es imposible, porque podríamos estar 10 años en eso. Absolutamente imposible. Pero sí principios fundamentales, ideas y estructuras que permitan a los gobiernos después desarrollarse. Lo que les decía, para poner un ejemplo muy clarito a quienes nos están viendo y escuchando. Si yo quiero un buen sistema de pensiones, tendrá que ser la ley la que tenga que ponerse de acuerdo, el Parlamento y el Congreso, cómo mejora nuestro sistema de pensiones. Pero la Constitución perfectamente puede decir, mire, usted póngase de acuerdo de cómo me va a organizar el sistema de pensiones, pero sí tiene un principio fundamental. Nadie en Chile puede no disponer de una pensión básica universal y que se puede incluso acercar a ciertas, no digo monto, porque la Constitución no va a decir un monto, pero ciertos guarismos o conceptos que la lleven a una línea de la pobreza o un ingreso mínimo, por ejemplo. Eso perfectamente se puede establecer. Y sea usted, gobierno de turno, el que desarrolle su sistema de pensiones, como mejor le parezca, como la ciudadanía quiera, pero sobre la lógica de este principio rector. Lo mismo decíamos respecto de la vivienda y de la manera de planificar las ciudades. Usted tiene que converger para que las personas que más lo necesitan accedan a vivienda. De distintas maneras, puede ser en arriendo, en propiedad, para que planifiquen las ciudades de buena manera, con ciertos conceptos, pero hágalo usted, planifíquelo usted y desarrollelo usted. Eso es una constitución que mira hacia el futuro y que se proyecta por muchos años, que es lo que les pasa a nuestros amigos de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica, que efectivamente tienen una constitución con 20, 30 puntos, ideas centrales que se han modificado, pero que permite a los diferentes gobiernos irse desarrollando. Así lo vemos nosotros. Pero para terminar, estimados, a no solamente agradecer la invitación, sino que con optimismo el proceso que se viene. Así hay que mirarlo. Investigar mucho quiénes son los candidatos antes de votar, pensar, ver, evaluar y luego tomar decisiones. Hay que convencer a personas que defiendan y propongan, porque no solamente deben defender, sino que propongan ideas sobre la mesa y que sean capaces de cruzar el Rubicón, como decían los romanos, el río, y llegar a buen puerto, llegar a buenos acuerdos y pensar en el diálogo como algo relevante. Así es, digamos, nuestro proceso constitucional es inédito en Chile, con la forma que se está realizando. Significa vincular el Estado, el mercado, con la separación de poder y las regulaciones, pero todos esos dos elementos al servicio de la ciudadanía. Cristian Monkeberg está por el Distrito 10, está, digamos, ha dejado, digamos, el gobierno después de haber estado, ha sido también parlamentario, ha sido figura, digamos, yo diría notable dentro de la Renovación Nacional. Digamos, bueno, y a quien le agradecemos que esté con nosotros acá, igualmente Kenneth, que es nuestro panelista estable, que además tiene, digamos, Kenneth, entre dicho sea de paso, tiene una cosa histórica, o sea, él está por 8 años, le quedan 4 años todavía por delante en el cargo de senatorial. 5, Guillermo, 5, no me los perdón, 5 años, 5 años todavía, y ha sido testigo privilegiado de lo que es la construcción de este proceso. Además que él está, bueno, está en la Renovación Nacional, pero digamos, genera como independiente. Bueno, y con toda una historia que ya conversaremos en algún minuto con él más latamente. Así que muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Kenneth.